invitamos a la gente que va entrando, micrófono apagado y pues, la misma dinámica, Juanca. Dudas en el chat. Las vamos respondiendo ahí poco a poco, ¿sale? Listo. Okay. Bueno, lo que pasa es que esta sesión sí va directamente enfocada a terapeutas. Digo, es información que a todos les va a servir, pero sí el modelo de realidad como una ilusión psicológica, sí va muy enfocado al ámbito terapéutico y va enfocado a lo que llamamos nosotros clientes difíciles o pacientes difíciles. Esa gente que no cree en la hipnosis, que no va bajo su pie a terapia, sino que la están llevando. Esa gente que tiene conceptos, que tiene creencias muy negativas acerca de lo que es ir a terapia. Entonces, es muy, muy bonito trabajar con este tipo de personas porque más que el trabajo terapéutico es un trabajo de enseñanza, ¿sí? Entonces, tú en una sola sesión con lo que voy a cubrir ahorita, puedes hacer muy buen trabajo de enseñanza a esa persona, no para convencerla, sino para enseñarle lo que es la hipnosis terapia y prepararla para una segunda sesión. Pero también obviamente se incluye algo de trabajo terapéutico muy profundo sin que la persona se dé cuenta. Aquí en este tipo de modelo no se utiliza la palabra hipnosis, no utilizamos la palabra hipnosis, no utilizamos la palabra ni siquiera terapia, y eso aligera un poquito el ambiente. Entonces, pues yo digo que ya, ¿sí? Bueno. Bueno. Buenas a todos, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Depende del país donde estén. Lo más probable es que sea tarde y noche. Y me complace presentar aquí a Jorge Gutiérrez. ¿Qué nos vas a exponer, Jorge? La realidad como una ilusión psicológica, ¿sí? Es un modelo de terapia o modelo de sesión, como le quieras llamar, que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Y vuelvo a repetir, para la gente que no estaba o no escuchó, está hecho específicamente para la gente o esos pacientes difíciles, esos pacientes que no pueden cerrar los ojos, esos pacientes que no pueden imaginar, esos pacientes que no creen en la terapia, que no creen en la hipnosis, esa gente que tiene una parte que sí quieren cambiar, pero hay demasiada resistencia o hay una resistencia muy, muy grande. Les adelanto, la mayor parte de la sesión que se desarrolla en este modelo no es terapéutica, ¿sí? Directa, sino se incluye un modelo de terapia o ejercicios terapéuticos indirectos, los cuales pues van a hacer cambios en el paciente. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de modelo de terapia? Es simplemente educar al paciente, hacerlo sentir cómodo, integrarlo a tu consultorio y que poco a poco vaya, déjame silenciar el WhatsApp, vaya poniendo de su parte para que juntos pues empiecen a hacer el trabajo, ¿sí? Generalmente este tipo de terapias va enfocada a hombres. Los hombres somos un poquito más reacios a ir a terapia, a creer en este tipo de cosas.
Entonces, es una ventaja para nosotros los terapeutas poder trabajar con hombres y con mujeres a la vez. Lo hablo desde el punto de vista financiero, pues nos da más ganancia, pero también nos da mayor experiencia, ¿sale? Las dudas que vayan teniendo sobre la marcha o sobre lo que yo les vaya diciendo, si no les queda algún concepto claro, en el chat directamente y vamos a tratar de responder poco a poco. La sesión pasada, que fue hace como unas 3, 4 semanas, si no mal recuerdo, pues estuvo ahí muy fluida con todas las dudas, ¿sale? Entonces vamos a empezar. El objetivo de esto, desde tu precharla, desde que llega tu paciente hasta que termina, hasta que lo despides del consultorio, hasta que se va de tu oficina o como le quieran llamar, aquí en México le llamamos consultorio, es la educación, ¿sí? Generalmente los pacientes difíciles son aquellos que necesitan encontrarle un sentido lógico a la terapia, ¿sí? El por qué funciona o el por qué sí tiene resultados, el por qué estás haciendo A, por qué estás haciendo B, por qué estás haciendo C. Entonces, cuando tú logras hacer esto, generas un rapport increíble con el paciente, con el cliente. Lo decía también la sesión pasada, yo les llamo coterapeutas. Y lo preparas para una segunda sesión para que tenga esa apertura mental, esa apertura emocional y te facilite mucho el trabajo, ¿sí? Uno, uno de los principales problemas del fracaso del terapeuta, de que el terapeuta no entregue resultados, es que quiere intentar siempre lo mismo con absolutamente todo tipo de personas, sin analizar creencias, sin analizar sexo, sin analizar edades, sin analizar a qué se dedican. Entonces, por eso muchas veces la gente deja de venir a terapia porque obviamente pues el terapeuta no le está entregando los resultados deseados. Cuando hablo de resultados deseados, no hablo de un cambio. Cuando yo hablo de resultados, hablo de, mira, yo hago esto, te voy a demostrar que esto funciona y estas son las razones lógicas del por qué funciona. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, ¿sale? Entonces, básicamente, esto es el objetivo de la terapia y vamos a irnos por partes, ¿no? Desde la precharla, ¿sí? La precharla, si no mal recuerdo, Juanca ya por ahí les había dado unos tips de qué datos pedir. También, digo, son los datos básicos, los datos básicos del paciente, del cliente, así como datos médicos. He conocido a terapeutas que no investigan la información o el historial médico del paciente y pues ahí puede haber ciertos problemitas, ¿sí? Entonces, hagan la precharla muy amena, ¿sí? No intenten dar una imagen seria o una imagen de esa barrera de yo soy el terapeuta, y yo soy quien sabe todo esto, ¿sí? Porque muchas veces eso les incomoda a los pacientes y los obliga a quedarse callado durante la sesión y no les permites cuestionar, no les permites con ese tipo de actitud externar las dudas. Y cuando tú permites que un paciente externe sus dudas, y con la pregunta más tonta de, es que yo no sé qué es la hipnosis, le estás permitiendo a ese paciente que tome cierto control de la terapia. Cuando ese paciente toma el control de la terapia o cierta parte del control, le permite aperturarse mental y emocionalmente.
Entonces, vamos a quitarnos en este tipo de sesión o de trabajo esta imagen seria, esta imagen rígida que solemos tener a veces y comencemos a entablar una plática convencional para que el paciente se empiece a sentir cómodo. No tengas miedo a preguntarle a tu paciente qué le gusta hacer, qué le apasiona, comidas, todo esto, ¿sí? Toda esta es información valiosa que tú puedes usar a tu favor durante el proceso. Entonces, antes de iniciar tu precharla formal, por así decirlo, debes de meter en este cuadro al paciente donde le estás entregando un poquito el control. Permite que te cuestione, porque al cuestionarte y tú resolver dudas, estás sumando puntos y el paciente te va a reconocer como una figura de autoridad, ¿sí? Conozco a muchos terapeutas que apenas llega el paciente y ya lo quieren hipnotizar, ya quieren empezar el trabajo. Eso sirve para algunas personas, no es para todos. Sirve para la gente que sabe a lo que va, que tiene un objetivo bien definido, pero hay gente que tú le preguntas que llega a tu consultorio y te dicen, pues es que yo ni siquiera sé a qué vengo, o ni siquiera sé qué tengo, o ni siquiera sé qué quiero, ¿sale? Entonces, una vez que tienes formado esto, empiezas tu sesión de una manera metafórica, ¿sí? Yo cuento dos historias. Con estas dos historias le estás demostrando al paciente que la realidad es una interpretación única, no universal, es única de cada individuo, ¿sí? Mi primera metáfora, y si quieren tomar notas o si quieren tomar los puntos importantes, se las voy a resumir, no se las voy a platicar como tal, porque voy a dar por entendido que entienden que es una metáfora. Trata de un soldado que está en el desierto, que es abandonado por su tropa, pasan los días caminando, llega a un estado de cansancio. Ojo aquí, este estado tú vas a describir la sintomatología del paciente. Entonces, esto es, ojo, hipnosis encubierta. Estás ligando a tu metáfora todos los síntomas que te describió el paciente. Si el paciente te dice que se siente triste, que se siente perdido, que se siente confundido, utiliza su mismo lenguaje en la historia. Le dices que el soldado está confundido, está triste, se siente solitario, ¿sí? Y sigues contando la historia que sigue caminando por el desierto. Se paraliza porque ve una serpiente. A la hora que tú le dices al paciente se paraliza, vas a ligar su problema a esa parte de la historia. Si el paciente tiene ansiedad, simplemente, y al ver la serpiente se paralizó y comenzó a sentir una ansiedad muy, muy fuerte, ¿sí? Ya estás ligando sintomatología y ya estás ligando el nombre de la emoción que quiere trabajar, ¿sí? Incluso si es depresión, ¿sí? Si es una adicción, hay que decirle, y sintió unas ganas tremendas de consumir N droga, el alcohol o yo qué sé, ¿sí? Entonces, en este pequeño pedacito tú ya estás incluyendo mucho lenguaje verbal, pero estás ligando, estás haciendo un anclaje no físico, estás haciendo un anclaje directamente emocional a la historia, ¿sí? Esto sin que el paciente se dé cuenta. Recuerda que un buen terapeuta debe de ser un buen contador de historias, ¿sí? Las historias son unos recursos maravillosos en terapia. Una vez que ligas todo esto, le explicas ahora sí, estaba tan cansado, estaba tan ansioso, tenía tantas ganas de consumir droga, que vio una serpiente, y cuando da un paso hacia el frente y se decide a superar el objetivo, lenguaje, el lenguaje oculto, supera el objetivo, se da cuenta que esta serpiente no es una serpiente, es una cuerda.
Y cuando puede ver la cuerda tal y como es, o un mecate, una soga, no sé cómo le digan, cuando la puede ver, automáticamente todos esos síntomas de ansiedad, todos esos síntomas de querer consumir drogas, todos esos síntomas de depresión desaparecen porque se da cuenta que realmente esa serpiente nunca existió. Ojo aquí, hay mucho lenguaje hipnótico implícito, ¿sí? Le estás haciendo que disocie su realidad de lo que está percibiendo, ¿sí? Le estás comunicando directamente que su problema no es real, es algo creado por su mente, ¿de acuerdo? Obviamente tienes que meterle tu estilo a esa historia, tienes que meterle ese sentimiento para que la historia sea real y tienes que meterle mucha fluidez, ¿sí? En hipnosis encubierta o en hipnosis conversacional y en PNL, esto se llama downtime. Con el lenguaje y ligando emociones, tú estás metiendo y sacando de un trance al paciente con esta historia. ¿De acuerdo? Una vez que terminas la historia, explicas la lógica de su problema, que es creado o que es una ilusión que no existe. Terminas tu historia y automáticamente yo empiezo con una segunda historia, ¿sí? Te estoy diciendo las historias que yo cuento para que inventes las tuyas, hagas las tuyas y las puedas adaptar a este contexto. La segunda historia es básicamente los hermanos Lumière, no sé si los conozcan, los hermanos Lumière son las personas que inventaron la proyección cinematográfica por allá de 1914, es decir, la proyección a gran escala en una pantalla. La primera película de los hermanos Lumière es una máquina, un tren, un ferrocarril que va directamente a la pantalla en esta dirección. Entonces la gente en esa época cuando pasa y sucede, brinca de sus asientos, se agachan. ¿Por qué? Porque como no saben que es una película, creen que el tren es real. ¿Sí? Al momento de creer que el tren es real, todas las emociones la mente las interpreta como reales, como peligro. Por eso se siente la sintomatología. Y ahí empiezo otra vez en lo que les digo del downtime, meter nuevamente a ese paciente a la historia. Le digo, imagínate que tú y yo tenemos una máquina del tiempo. Viajamos hacia el 1914, nos presentamos con los hermanos Lumière y podemos pintar tres escenarios. Podemos decirles que no proyecten cosas negativas como el tren viniendo. Eso sería no enfrentar tu realidad. Fíjate el lenguaje que estoy utilizando. Estoy utilizando el lenguaje de la historia, pero todo dirigido hacia él. Sería no enfrentar tu realidad, ¿sí? Es decir, si se proyectan en ese cine de los hermanos Lumière puras películas positivas, jamás vas a enfrentar tu realidad. Le digo, segundo, sería destruir el cine. Eso quiere decir que simplemente nos olvidemos del problema que tenemos o hagamos de cuenta que no existe. ¿Sí? Y el tercer escenario es que tú, imagínate que estoy hablando con el paciente, es que tú les expliques a la gente que está en el cine que es una película, que es una proyección y que el tren no es real, el ferrocarril no es real. ¿Sí? ¿Cuál de los tres escenarios elegirías? Obviamente siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces te van a decir que el tercer escenario. Tú le estás dando a elegir en esa historia cuál es la solución a su problema. ¿Sí?
Esto lo tienes que ensayar porque incluye, como te digo, mucho lenguaje oculto. Y para eso te recomiendo que domines completamente la PNL, aunque sea básica. ¿Sí? Cuando ya tienes todo esto, si te fijas, yo creo que han transcurrido posiblemente 10, 15 minutos de la sesión, ya tienes un rapport increíble con el paciente, porque si pusiste atención, ni siquiera han hablado concretamente de su historia o de su problema. Tú le has hablado de su problema de una manera oculta, de una manera implícita en las historias, sin que él conscientemente se dé cuenta. Por lo tanto, el mensaje va a llegar directamente al subconsciente. Entonces, sí tienes que ensayar muy bien esto para que tu historia te salga a contarla de una manera natural, para que selecciones bien tus palabras y para que cumplas con este objetivo que te estoy marcando, que es hablar del problema del cliente o del paciente sin que éste se esté dando cuenta conscientemente. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, voy a parar un minuto para que las escriban. No estoy seguro si las tienen, pero si las tienen, adelante. Juanca, ¿algo que quieras comentar? Hasta ahora se me comprendió todo perfectamente. Si Ok, tienen dudas, escríbanlas en el chat. Jera, Jorge las lee. bueno, seguimos. No importa ahorita si escriben las dudas, pues me regreso un poquito. Okay. Esto cubre nada más tu precharla antes de iniciar la sesión formalmente. Si te fijas, antes de iniciar la sesión formalmente, ya tienes un mensaje implícito, ya tienes un trabajo terapéutico y ya tienes una conexión con la persona. ¿Sí? O sea, ya tienes un avance muy, muy marcado. Ahora sí, vienen las pruebas de sugestión. Las pruebas de sugestión, todos las conocemos, los dedos magnéticos, las manos magnéticas, mano ligera, mano pesada, ¿sí? Yo hago dos específicamente. Hago que la persona pegue su mano a la pared y se la dejo completamente pegada. Ojo, hago esto sin un trance formal. No es sencillo de hacer, pero cuando comprendes la mecánica que te voy a explicar, es muy sencillo dejarle a una persona su mano pegada. ¿Sí? Y te voy a dar el speech completo. Me voy a ir parando en cada parte para explicarte la lógica o el funcionamiento del speech para que entiendas por qué sí se queda o por qué no se queda la mano pegada del paciente. Le pides, esto incluye una onda fisiológica y onda psicológica, un factor fisiológico y factor psicológico. Le pides que se recargue a la pared de frente, ahorita no lo voy a hacer pues para ponerles atención a ustedes, se recargue, ¿sí? Imagínate que esta es la pared, se recargue un poco y le dices que se concentre en el dorso de su mano, que ponga toda tu atención. Ojo, no le digas que vas a hacer un ejercicio, no le digas que vas a hacer un test de sugestibilidad, simplemente hazlo. ¿Por qué? Porque el paciente a esta altura ya va a seguir tus instrucciones porque ya le hiciste todo el mensaje implícito de que esto le va a cambiar su realidad. ¿Sí? No estás hablando nada terapéutico, simplemente el paciente o el cliente, el coterapeuta, va a seguir las instrucciones. No tienes que mencionar absolutamente la palabra hipnosis, no tienes que mencionar la palabra test o test psicológico o prueba o juego. Simplemente pídele que haga la acción directamente. Cuando esté mirando el dorso, dile que concentre toda su atención a un punto del dorso, de preferencia en el centro o puede ser un dedo, ¿sí? Y le empiezas a decir que se empiece a imaginar un pegamento, un resistol, que va empujando, no le vas a decir su mano, esa mano, vas a decir esa mano, ¿sí? Al decir esa mano, estás disociando que él es dueño de esa mano, ¿sí?
Estás disociando completamente toda su mano y su brazo, porque si les dices, imagínate que tu mano se está pegando con un resistol, entra el pensamiento lógico, ¿sí? Al decir esa mano, estás hablando en tercera persona, no le estás hablando directamente a él, por lo tanto, se va a disociar de esa sensación. Entonces dices, esa mano, imagínate que hay un resistor que va fluyendo y que cada vez pega más esa mano y esa mano empuja más hacia la pared y simplemente empuja más y más. Viene la siguiente pregunta. Le vas a decir, ¿en esa mano sientes más pegada la palma o los dedos? Nuevamente, lenguaje implícito. Le estás dando a elegir si siente más pegada la palma o los dedos. Al responderte una de las dos, quiere decir que está eligiendo que sus dedos o su palma están más pegados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le dices que sientes más la palma o los dedos, pongamos que te dice los dedos, ok, ahora quiero que pongas toda la atención en esa palma e imagines que está empujando más adelante con más fuerza a la pared. Ok, intenta despegar esa palma y créemelo que tiene un 95 a 100% de efectividad. ¿Sí? No la va a poder despegar. Ahorita te explico qué es lo que va a suceder, qué es lo que vas a hacer, si sí la puede despegar o si tiene una sensación de más o menos poder, ¿sí? Pero ojo, el lenguaje tiene que ser muy claro e indirecto, ¿sí? Porque eso te va a hacer valer. Hay un terapeuta con el cual estudié, se llama Igor Ledojowski, perdón, es inglés, y este cuate en un seminario que lo vi, que tuve la oportunidad de viajar para Reino Unido, hizo una sesión para dejar de fumar con puro lenguaje, con una plática. O sea, fue algo hermoso. ¿Por qué? Porque te das cuenta del poder que tienen las palabras sin inducir a un trance o a un estado hipnótico formal. ¿Sí? Y la persona, tiempo después, esta persona sube el testimonio del paciente, del cliente, y dice, sí, efectivamente, yo ya no he fumado, bla, bla, bla. Pero más que los resultados, la manera en que lo manejó fue algo magistral, fue algo increíble. Cuando tienes este test, tienes 3 posibles resultados. Uno es que la mano se quede completamente pegada. Ahí no es más que amplificar ese estado, ¿sí? Amplificar que se está quedando pegada, que se va a quedar más pegada, ¿sí? Y le puedes sugerir, mira, ese es el poder que tú tienes sobre tu mente, hacerle creer a tu mente que lo que estás viendo es real. Porque te voy a pedir que la despegues, así como tú tienes el poder de pegarla, tienes el poder de despegarla. Así funciona tu problema. Tú tienes el poder de deshacerlo o de rehacerlo. Nuevamente, lenguaje implícito. Le estás dando la responsabilidad al paciente de que el cambio depende de él. ¿Sí? Que el cambio únicamente depende de él. Segundo escenario, ¿qué pasa si el paciente tiene como que una sensación de fuerza y de que sí puede despegarla, pero siente algo? De igual manera le vas a decir, fíjate qué tan consciente eres de tus habilidades, de lo que puedes hacer con tu mente, que a pesar de que yo te estoy sugiriendo algo, tú puedes o no aceptarlo. ¿Sí? Retomas la historia de la serpiente. Así como te comenté en la historia, tú puedes elegir si ver una serpiente o ver una cuerda. ¿Sí? Nuevamente, lenguaje implícito, sugestiones escondidas. Tú eliges si cambiar o no tu problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tercer escenario? El tercer escenario es que despegue totalmente la mano y te diga, no funcionó. ¿Sí? Tienes que reencuadrar. Ok, lo hiciste muy bien. Fíjate qué tan poderoso
es tu conocimiento, tu mente, que eliges no aceptar las sugestiones que yo te estoy dando. Así como tú puedes elegir en estos momentos dejar de pensar en tu ansiedad, dejar las drogas, dejar tu depresión atrás. Nuevamente, el lenguaje implícito, tú eres el responsable de lo que está sucediendo, ¿sí? Tú eres el responsable de tu problema, ¿de acuerdo? Este test es el que yo utilizo, ¿sí? Puedes hacer lo mismo con los dedos magnéticos, puedes hacer lo mismo con las manos magnéticas, puedes hacer lo mismo con palma ligera y palma pesada. A mí me gusta ¿por qué? Porque involucra más conexión con el espectador, con el cliente, con el paciente, ¿sí? E involucra más trabajo. ¿Ok? Entonces, si te fijas, hasta aquí, hasta este momento, no has hecho un trabajo terapéutico directo, pero has metido muchísimas sugestiones de una manera indirecta. El espectador no, perdón, estoy pensando en hipnosis de escenario, no sé por qué. El cliente, el paciente, no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Él nada más está siguiendo tus instrucciones. Entonces, estás abordándolo de manera consciente, ¿sí? Tú acompasándolo a que siga tus instrucciones, lo que llamamos en hipnosis el mindset, el yes set, o sea, que a todo te diga que sí, e inconsciente o subconscientemente le estás tirando un bombardeo de sugestiones. Entonces, tienes que ensayar mucho esto para que salga fluido. Tienes que hacerlo de una manera muy fluida, muy natural. ¿Por qué? Porque tienes que comunicarle esa seguridad a tu paciente. Esa seguridad de que tú sabes lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, si te fijas desde el principio, desde que entra hasta este punto, lo estás acompasando, le estás dando a entender que todo lo que tú digas lo va a aceptar, ¿sí? No le estás pidiendo permiso para hacer un ejercicio, ni siquiera para hipnotizarlo. Le estás diciendo que tiene que hacer N o Y cosa. Y 3, inconscientemente o subconscientemente, lo estás bombardeando de sugestiones que tienen que ver con su problema. ¿Y cuál es la ventaja? Te va a entender directamente porque estás utilizando su lenguaje, estás utilizando todo lo que tú anotaste de palabras clave al inicio de la precharla. ¿Ok? Muchos terapeutas no hacen esto. Muchos terapeutas no utilizan el mismo tipo de lenguaje. Muchos terapeutas se van luego a las sugestiones positivas o a las sugestiones más agresivas de, te va a dar asco el cigarro, cada vez que veas la droga te va a dar náuseas, cada vez que veas a esa persona vas a sentir felicidad, bla, 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 ¿sí? Entonces, ese lenguaje no sirve porque el cliente, el paciente, no lo entiende. Tú tienes que hablar con las mismas palabras que te dicta el paciente. ¿Sí? Entonces, indirectamente, hasta este momento, le estás dando sugestiones, le estás haciendo saber que la carga de trabajo y el cambio es su responsabilidad directamente, ¿sí? Y le estás comprobando que la mente es capaz de hacer las cosas o de dirigir la atención hacia donde nosotros queremos. ¿Ok? ¿Algo que quieras agregar, Juan Carlos? Voy a parar nuevamente para ver si tienen dudas. Si tienen dudas, pueden escribirlas o si quieren dejar de silenciar su micrófono para que me las digan. Sí, por ejemplo, ahí mencionaste es una de las técnicas las cuales el mindset y el Jesset, que trata sobre que el paciente te pueda decir todo el tiempo sí, ¿no? Le preguntabas, ¿estás cómodo? Sí. Así es. Ok. ¿Tiene algo más eso? Eh, Simplemente, tiene la ventaja de que lo sí, estás acompasando. Tiene la ventaja de que lo estás acompasando. Entonces, la regla del yes set, digo, no es una regla universal, pero dicta que ok, si tú consigues 3 sí,
el cuarto automáticamente va a ser un sí. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, es mucha hipnosis conversacional, mucha PNL mezclada, con cierto ritmo, cierta hipnosis ericksoniana al meter metáforas. Sí. Entonces, por eso te comentaba, Juanca, al inicio de la sesión, o sea, sí va este rollo de la realidad como ilusión psicológica, este modelo vamos a llamarle terapia, sí va para gente que se dedica directamente a la hipnosis como terapia. Ahí va, y disculpadme una pregunta que no viene al caso. La diferencia entre la hipnosis que se realiza en Estados Unidos y aquí, ¿no? Porque por ahí hay alguna diferencia entre palabras y formas de realizarlo. He visto quizás también sesiones también en cómo la realizan en Japón y la forma de, de utilizar ciertas palabras, realizar escenarios es muy distinta a como se hace aquí habitualmente la forma clásica. Quería Sí. saber cómo sería ahí en Estados Unidos, tú que has tenido experiencia. Piénsalo en función de comida. Cada comida en cada país es diferente, de acuerdo a su cultura, a los recursos que se tienen. En la escuela estadounidense es más clásica, es más ericksoniana, es más de sugestiones directas, ¿sí? Eh, perdón, sugestiones indirectas, es más de metáforas, es más de meter ondas psicológicas de cognitivo-conductual, de la onda gestalt. Este, y Latinoamérica sí tiene un poquito de estos rasgos, pero va más unida a la corriente europea. Te lo explico por qué. Porque en la mayoría de las universidades, hablando de carreras psicológicas o los que son psicólogos, las personas que les enseñan el módulo de hipnosis o lo poco mucho que puedan enseñar de hipnosis, son psicólogos. Entonces meten un enfoque psicológico aplicado a la hipnosis. En lo que es Europa y América, especialmente Reino Unido y Estados Unidos, es muy, muy complicado que un psicólogo te haga hipnoterapia y que un hipnoterapeuta sea psicólogo. Ahí sí están muy separados las profesiones que tienen. Está esta chica con la que he estudiado, Lori Hammond, es una terapeuta de Estados Unidos. Ella ha ganado 2 años consecutivos, el pasado y el antepasado, el tipo Hypnosis Awards, que son los premios para los terapeutas que se celebran en Las Vegas, en la Hypnosis Live Convention. Ella los ha ganado por sus innovaciones y ella antes de ser terapeuta era estilista. Entonces, te digo, en Estados Unidos y en Reino Unido sí está muy separado. O sea, es muy raro que un psicólogo hipnotice a la gente y es muy raro que un hipnoterapeuta sea psicólogo. Entonces, por eso yo a veces les hablo en el grupo que para mí, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Ambas trabajan la salud mental, ¿sí? Pero son dos enfoques totalmente distintos que a mi gusto, no quiere decir que sea universal lo que yo estoy diciendo, a mi gusto no deben de mezclarse. Pero te digo, mientras tú le des resultados a tu paciente, hasta si le vas a bailar con hierbas, hazlo, ¿sí? Pero sí está muy marcado esta parte en Estados Unidos y en Reino Unido. Ya en Asia, la verdad sí te desconozco el tema. En Reino Unido la hipnosis es más autoritaria, es más agresiva en el aspecto de llegas, te hipnotizo, hago 2, 3 técnicas y vámonos. Lo despides de tu consultorio. Si es muy agresiva, es muy rápida, es muy parecida a la terapia breve de la psicología. No tiene el mismo enfoque, obviamente, pero sí es en el aspecto de que
es muy directa, es muy provocativa. De hecho, hay un terapeuta español, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene un libro que se los recomiendo ampliamente. Se llama La terapia provocativa. Ahorita no recuerdo el nombre del autor, se los voy a mandar al grupo. Es un libro que si tienen la oportunidad de comprárselo en físico, háganlo, porque es una joya de la terapia. Son terapias donde incluso llegas tú hasta insultar al paciente de una manera. O sea, lo provocan tanto, es muy parecido a la corriente Gestalt, que es muy emocional, pero provocan tanto al paciente que explota en esta parte lógica donde, caray, me están insultando, pero yo no soy así. Y empieza el despertar de la conciencia. Pero ya me desvié mucho. Eso es, no sé si te resolví tu duda, Juanca. Claro que sí, Jorge. Sí, Sí, puedes ok. continuar Bueno, tranquilamente. continuamos. Ya una vez que haces tu test de sugestibilidad, enfocado a esta parte que te digo, a estos 3 escenarios, donde sí funciona, donde funciona más o menos y donde no funciona, ya tienes toda la atención del cliente y ahora sí vas a aplicar la técnica. Esta técnica yo la desarrollé, con gusto se las comparto sin problema, y esto es lo que te hace valer el resto de la terapia. ¿Sí? Que con esto es con lo que voy a terminar, porque esto sí lo vamos a hacer en 2 partes, Juanca, pues es muy largo. Voy a terminar con este ejercicio. Este ejercicio, una vez que tienes ya al paciente en este estado de sugestibilidad alta, ahora sí le empiezas a sugerir que empiece a sentir la sintomatología. Si te acuerdas, Juan Carlos, yo soy de esta clase de terapeutas donde hago que mi paciente se sienta realmente mal. ¿Sí? Ese es mi estilo. Lo obligas de cierta manera a que su sintomatología física y mental incremente hasta que llegue a un punto de quiebre donde tú le vas a sugerir que grite algo. ¿Sí? Que grite algo. Generalmente yo les pido que griten alguna grosería, alguna mala palabra, como tipo de liberación. Cierren los ojos. Y ojo, aquí sí les voy a recomendar que tomen notas porque hay ciertas claves del ejercicio. No es un ejercicio difícil, pero hay ciertas claves muy valiosas. Obviamente no lo tienen que hacer igual, pueden hacer su versión. Una vez que grita el paciente, le pides que cierre los ojos y lo disocias de su cuerpo diciéndole, imagínate que sales flotando fuera de tu cuerpo, hasta arriba, te vas yendo, haces un conteo progresivo, voy a contar del 1 al 5 y mientras más te alejas, más te disocias de tu cuerpo, más ansioso te sientes. Y una vez que estás ahí alejado totalmente, te voy a decir cómo yo lo hago para que tú tomes notas. Ya que estás ahí alejado, imagínate que tienes unos lentes puestos. Estos son tus lentes con los que ves tu realidad, tu mundo. Imagínate que te los quitas, los dejas enfrente de ti. Pausa, voy a hacer pausa. Al momento de decirle que te los quitas y los dejas enfrente de ti, uno primero estás ligando sus lentes a su realidad. Si se los quita y los deja enfrente de ti, estás disociando su realidad de su pensamiento consciente. ¿Sí? Y le vas a decir, imagínate que en esos lentes que dejas enfrente, puedes ver tu realidad, puedes ver tu ansiedad, puedes ver todo lo que te provoca depresión, todo lo que te provoca ganas de consumir drogas. Depende de cuál sea el contexto. Y ahí viene algo muy importante, ¿sí? Una vez que ya lo disocias, que le dices que vea a través de esos lentes, le vas a hacer lo que yo llamo una pregunta universal. Y esta va formulada de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que Juan Carlos es mi paciente. Ya le hice que se quitara los lentes, que imagine su realidad en esos lentes y le va a preguntar, Juan Carlos, ¿es una ley universal que te sientas ansioso por no consumir drogas?
está escrito en algún lado del mundo que te tienes que sentir ansioso cuando no consumes drogas, lo que tú estás buscando a esta pregunta es una respuesta que sea no. ¿Sí? Cuando consigues la respuesta no, vuelves a tu metáfora del principio. Es una ilusión psicológica, es como la serpiente que tú ya lograste transformar en cuerda. Lenguaje implícito, le estás diciendo que está logrando un cambio, una transformación. ¿Sí? Una vez que le dices esto, ahora sí viene un pequeño, no sé cómo le llaman ustedes, yo le llamo guión o script de sugestiones. Le vas a decir, imagínate que está ese Juan Carlos ideal atrás de ti y te está hablando con las siguientes palabras, donde no tienes necesidad de consumir drogas, donde tú no buscas las drogas para solucionar tus problemas, donde las drogas tú ahora entiendes que estaban cubriendo una necesidad emocional que puedes trabajar de otra manera y empiezas a darle muchísimas sugestiones. Tienes que hablar muy claro y tienes que repetir una y otra y otra y otra vez todo lo que dices. Así sean 2 o 3 sugestiones, tienes que repetirlas miles de veces. Generalmente yo me tomo 5 minutos para estar repitiendo sugestiones, ¿sí? Cuando acabas de repetir las sugestiones, ahora sí le vas a preguntar. Si pudieras ponerle un número a tu ansiedad por consumir drogas, 0 es nada, 10 es todo, ¿qué número le pondrías? Obviamente, tú lo llevaste a un 10 en un principio, supongamos que te dice 5. Ok, ese 5 es tu nueva sensación. Quiero que te metas a los lentes nuevamente, lo estás reasociando a su realidad, pero con una desensibilización, ¿sí? Una vez que haces esto, que le pides, métete con ese 5 a tus lentes, observa ahora cómo actúas de una manera positiva, cómo rechazas las drogas, cómo esto, y le empiezas a dar otro compendio de sugestiones, y una vez que termines, lo disocias nuevamente de los lentes y le pides que destruya su realidad, que destruya los lentes, que los haga pedazos. Cuando los hace pedazos, los reasocias a su cuerpo físico, le dices, vas a regresar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Abre los ojos. Cuando los abre, vas a repetir nuevamente el ejercicio. Le vas a decir, Juan Carlos, estás en un 5, quiero que cierres los ojos nuevamente, comiences a sentir esa ansiedad, ese coraje, lo que sea que estés tratando, y le das otro compendio de sugestiones. Te vas a dar cuenta que mientras más trates, más batallas para sentir ese enojo, más batallas para sentir esa ansiedad, y mientras más esfuerzo hagas, menos puedes sentirlo. Pero cuando ya no puedas, que sientas que llegues a tu nuevo límite, lenguaje explícito, su nuevo límite, va a gritar otra vez y vas a volver a repetir el ejercicio de los lentes, con la pregunta universal y con el compendio de sugestiones. Esto lo vas a hacer repetidas veces hasta que llegues a 0. ¿Sí? Cuando ya lo repites y llega a 0, puedes terminar tu sesión. Por experiencia les platico, a mí me basta una sola sesión de este tipo para solucionar el problema del paciente. Cuando lo haces bien, ¿sí? Si no lo haces bien, obviamente, pues yo creo que va a haber ahí secuelas que tienes que trabajar en sesiones subsecuentes. No te preocupes, lo trabajas como normalmente lo haces, ¿sí? Si te fijas, el paciente nunca te contó su historia, nunca te contó no se desahogó contigo, o sea, no habló prácticamente, ¿sí?
Entonces, esto hace que te permita conducir las sesiones subsecuentes y que simplemente se sienta con la seguridad, porque hay pacientes que no se sienten seguros hablando, no se sienten cómodos. Por eso estamos trabajando el problema de una manera indirecta, para que tú en tu segunda sesión, si hay secuelas, si hay que trabajar algo, el paciente pueda ya llegar con la confianza y con menos resistencia de ahora sí poder abrirse un poco más. Y ya realizas el trabajo que tengas que realizar. Pero por mi experiencia, generalmente basta una sola sesión en cuestiones de ansiedad y de depresión con este tipo de pacientes para solucionarlo, con este tipo de modelo. ¿Sí? Es algo que tienes que practicar, es algo que tienes que ensayar. En la segunda parte, Juan Carlos, no les voy a mostrar lo mismo, o sea, les voy a mostrar más alternativas para hacer este tipo de experimentos. Si te fijas, son experimentos, son juegos, pero tú no lo mencionas. Simplemente estás diciéndole al paciente que siga tus instrucciones sin que tú le menciones o le recuerdes que está en una terapia, por lo cual se puede volver a sentir incómodo, inseguro, o pueda volver esa resistencia, ¿sí? A grandes rasgos, este es déjame dejar a mi gatito, el modelo de ilusión psicológica. Si quieren contactarme ahí en el grupo por privado, para si tienen dudas más específicas, con gusto se las resuelvo. Pero como les digo, esto a mí me sirve con cierto tipo de pacientes, sobre todo con los que traen mucha resistencia, ¿sale? Juan Carlos, ¿te parece si damos unos minutos para dudas? Claro que sí. Sí, los que tengan dudas, preguntas en el chat. O si no, si prefieren hablar por micrófono, ya que tenemos este ratito. O soy muy buen maestro o no me di a entender, ¿verdad? Yo creo. Porque al parecer no hay dudas. Ok, bueno, Ahí Katia dice, sí, por ahí Katia ya nos confirmó que todo está claro. Katia, esto para que no te esperes al momento idóneo de practicar con pacientes, manéjalo con gente que conozcas, gente que tenga dolor de cabeza, gente que traiga un poquito de estrés. Dile, oye, vamos a hacer unas cositas, unos pequeños ejercicios. Y te sirve de práctica, ¿sí? Te sirve de práctica y puedes hacer cosas maravillosas. Pero como te digo, nada más es encuadrar todo esto que te estoy diciendo a lo que el paciente quiera tratar. ¿Sale? listo. Víctor, ¿qué parte de la metáfora? Por ahí será como hacer una metáfora. Usualmente es la duda que tienen muchas personas. Nada más que ahí me escriba. Mm. No entiendo qué parte, Víctor, no te queda clara de la metáfora. Y se me hace que ya se fue Víctor porque no lo veo conectado. A ver. Ah, sí, está. ¿Sí? A ver si la Ahí. que... Ok. Mira, las dos metáforas que expliqué es para darle a entender que su realidad es una interpretación no universal, sino que él le da la metáfora de ver una serpiente en vez de una cuerda, la metáfora de los hermanos Lumière donde el tren va a la pantalla y la gente cree que es real. El objetivo que tiene es únicamente hacerle saber que a veces lo que vemos, o la mayoría de las veces lo que vemos no es real. ¿Sí? No sé si me
si me expliqué. ¿Cómo sería? A ver. Hola. Bueno, igual como quiera, Víctor, ahí estoy en el grupo de hipnosis. No sé si sea el mismo en el que estamos todos. Si no, en Facebook me encuentras como Jorge Atlas. Y por ahí podemos platicarlo más a fondo. Si alguien más tiene duda, con gusto, antes de retirarnos. ¿No? Bueno, yo creo que al parecer no, Juanca. ¿Sale? Muchas gracias, Jorge. Entonces, nos vemos ahí en otra mesa redonda, Sí, en otra reunión. igual ya me contacto en privado contigo para programar la segunda parte de esto. Espero y estemos los mismos. Claro. Estemos las mismas personas para no agarrar desde el principio el tema, ¿sale? Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿sí? Por permitirse esto y por permitirme a mí aportar algo a su conocimiento. Y como les digo, lo que necesiten, ahí me pueden contactar por privado, en el grupo en WhatsApp, en Facebook como Jorge Atlas, para si tienen alguna duda, ¿sí? Lamentablemente, les explico, en el curso que doy de este tema, nos cubre más o menos unas 8 o 9 horas de trabajo. Entonces, pues no puedo resumir todo en 1 o 2 horas, ¿de acuerdo? Pero trato de darles los puntos claves para que ustedes desarrollen su propio modelo, ¿de acuerdo? Entonces les agradezco, Juan Carlos, te agradezco por la invitación y nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Bye Muchas gracias bye. a ti. Dale. Nos vemos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí por los saludos. Nos estaremos viendo en otra reunión y vamos retomando esto, ¿no? La mesa redonda. Chao.